Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta primera clase formal del Diplomado en Psicoterapia Fenomenológica. Hoy entraremos de lleno a lo que es la filosofía y las tradiciones que existen. Vamos a responder la pregunta: ¿cuántas tradiciones en filosofía existen? ¿Y cuál es la primera de ellas? ¿Y cuáles son sus características? Vamos a mencionarlas. Las dos tradiciones son el parámetro fundacional de toda mirada. Son lo más básico y, como decía, fundamento de toda mirada en psicología también. Porque sabrán que la psicología se inspira a través de los lineamientos filosóficos. Todo modelo en psicología está basado de una u otra forma en alguna filosofía que la respalda. Bien, ninguna se escapa. Esto se debe a que no es necesario realmente que una corriente psicológica o filosófica se inscriba, por así decirlo, en alguna de estas tradiciones. Pero, ¿qué es lo que hace que una corriente en psicología o una propuesta filosófica esté dentro de una tradición? Tiene que ver principalmente con el modo de tratar al ser, del modo de comprender al ser que tiene. Vamos a ir viendo a qué nos referimos también con ser. En esta primera clase vamos a comprender al ser del mismo modo de cuando hablamos de sujeto, del mismo modo de cuando hablamos de observador, del mismo modo cuando hablamos de la persona, por decirlo así. Bien, en términos avanzados en filosofía, persona y ser no son lo mismo, pero para nosotros en esta primera clase vamos a comprenderlo así. Bien. Ahora, ¿qué hace que una perspectiva esté dentro de la tradición 1 o la tradición 2? Decíamos que el modo de comprender al ser, el modo de aproximarse también a los fenómenos. También la teoría que tiene con respecto al conocimiento, cómo se genera el conocimiento, cómo se genera el encuentro o la observación entre ser y mundo, o sujeto y objeto, o el observador y lo observado, o lo interno y lo externo. Bien, vamos a pasar ahora a decir en términos simples, en términos sencillos, una tradición y la otra. Posteriormente profundizaremos en las características de la primera tradición y las características de la segunda tradición. Bien, la primera tradición que vamos a mencionar en esta clase se basa en comprender al ser, y aquí pongan atención. La primera tradición que hablaremos en esta clase comprende al ser descontextualizándolo del mundo, descontextualizándolo del tiempo. En palabras simples, le saca mundo, le saca tiempo, le saca historia y comienza, por lo tanto, a estudiar y a comprender al ser de un modo solipsista, enclaustrado dentro del ser, y comienza a ver entonces sus características propias de ser. ¿Bien? La segunda característica tiene una mirada muy distinta. Es una mirada que hace todo lo contrario. Comprende al ser, pero abierto. Por decirlo así, comprende al ser con todas sus características que lo hacen ser. Por lo tanto, en su mundo. Si esto fuera una frase, no nos preocupamos solamente en la segunda tradición del sujeto de la frase, sino que también de su predicado. ¿Ok? En la primera tradición, sin mundo, descontextualiza al ser del mundo y se focaliza en sus características propias, en cuáles son esas esencias que están siempre presentes y que no cambian. En la segunda tradición decíamos que no, que importa mucho esa variabilidad o singularidad del ser, porque está puesto en situaciones. Se comprende al ser contextualizado, se comprende al ser temporalizado también.
¿Ok? ¿Qué es lo bonito, lo feo, lo limitante, los beneficios de cada una de estas tradiciones? Que hasta ahora no importa que vayamos todavía en la superficie, que vayamos comprendiendo de a poco. Pero tenemos que ir viendo ya ciertas características. Podríamos decir que una limitación que tiene la tradición 1, que la vamos a llamar, tomen nota, tradición trascendental, y por otro lado, la tradición ontológica. Tradición trascendental, como descontextualiza al ser del mundo y empieza a comprenderlo como ciertas características que no cambian en el tiempo, que no tiene sus encuentros cotidianos, podríamos decir que una de las limitaciones es que comprende la esencia del ser como una cosa, una substancia. En términos aristotélicos sería la famosa ousia. ¿Bien? Y por lo tanto no habría una gran diferencia entre el ser de una cosa y el ser comprendido desde la tradición trascendental. ¿Ok? Pero esto también tiene sus beneficios. ¿Cuáles podrían ser algunos beneficios de estar parado en la tradición trascendental? Que a simple vista suena un poco despersonalizada, deshumanizada, desvitalizada, ¿cierto? Uno de los beneficios es que crear, por ejemplo, una teoría de los aspectos del ser ayudaría a poder tener una, en este caso, teoría que lleva a que todos podamos comprender al ser independiente de quién sea. Podemos hablar de alguien o de un quién sin tener que conocer las características únicas de ese quién. Por lo tanto, sería una generalización. Sería, por lo tanto, una copiar y pegar. Como comprendo al ser, puedo comprender a cualquiera. Tal como ocurre, por ejemplo, en el horóscopo. Pero también decíamos que tiene sus limitaciones. La tradición ontológica, por otro lado, se mete en un problema grande. En un problema, digo yo problema, porque es algo difícil. ¿Qué es lo difícil aquí? Lo difícil en la tradición ontológica es que cómo va a lograr comprenderse al ser, cómo va a poder crearse una conceptualización sobre el ser si está comprendido contextualmente, está comprendido en un movimiento cotidiano de la vida. ¿Cómo podría hacerse eso? Difícil. ¿Se entiende hasta aquí? Si no podemos agarrar al ser como lo hace la tradición trascendental, creando categorías universales del ser, ¿cómo lo hace la tradición ontológica para conceptualizar todo esto? Ese es el gran desafío que vamos a tener en este diplomado para contagiarlo a ustedes de esta tradición ontológica que desde mi punto de vista es más difícil, pero también más ética. ¿Por qué más ética? Porque es una forma de tratar a los fenómenos en su modo particular, único y singular de vivir, que es en contexto, con historia, con tiempo, con mundo, con pasiones, con modo particular de emocionarse, etc. ¿Bien? Hacemos aquí el primer paréntesis con respecto a la mirada o a la explicación simple de lo que son las tradiciones y ahora vamos a profundizar un poquito en la primera. Ustedes, respóndanme esta pregunta. A pesar de que es un diplomado virtual, pueden responderlo a través de su pantalla y decir, ¿cómo se llama la primera tradición que hemos visto? La que comprende al ser como una cosa, descontextualizado de su mundo. Bien, tradición trascendental. ¿Y cómo se llama la segunda tradición? Aquella tradición que comprende al ser como abierto y arrojado a sus posibilidades en un mundo. Bien, tradición ontológica. Comencemos ahora a conversar un poco acerca de qué es y quién es el principal exponente de esta tradición trascendental
para cumplir nuestro objetivo del diplomado. La primera tradición, como dijimos, se llama tradición trascendental. Y esta tradición estudia los aspectos, como dice el nombre, trascendentales, aquellos aspectos inmutables, aquellas cosas que no cambian del ser. ¿Bien? La tradición trascendental, por lo tanto, trasciende, como decíamos, el predicado de la frase. Se focaliza en el sujeto. Un sujeto que está, por lo tanto, debajo de todo. Como decíamos, una substancia, una esencia. Una esencia siempre inmanente, siempre presente. ¿Bien? Ahora, ¿quién es el principal exponente de esta tradición trascendental? El principal exponente, Immanuel Kant, conocido como Kant. Cuando siempre se habla en alguna charla, en alguna actividad de formación, hablan de Kant. Y Kant, nosotros hace un rato hablábamos de que esta tradición podría tener ciertas características y ciertas limitantes. Sin embargo, Kant, una persona brillante. No podemos desprestigiar y decir, oh, exponente de una tradición ridícula. No, brillante. Lo que logró Kant es digno de una cabeza que piensa de verdad. ¿Y qué es lo que hace Kant? Kant comienza a ver que hay ciertos aspectos que destacar del racionalismo y ciertos aspectos que destacar del empirismo. En términos simples, vamos a decir que el empirismo son aquellos aspectos de la experiencia como aspectos que el mundo ejerce en un ser. O sea, puesto en lo externo. La primacía puesta en lo de afuera. El racionalismo, la primacía puesta adentro. Y todo el aspecto que ya conocemos relacionado, por ejemplo, con las creencias. ¿Ok? La famosa caja negra, que se abrió cuando pasó del conductismo al racionalismo. Se abre la caja negra, ¿cierto? Y Kant, por lo tanto, ve estas dos corrientes o dos tradiciones, una racionalista y otra empirista, y lo que hace es sintetizar. Porque él dice, sí, es cierto que el conocimiento puede provenir de la experiencia, pero no todo conocimiento es fruto de la experiencia. También es el sujeto. Acuérdense, sujeto o ser u observador. También es el sujeto el que crea el conocimiento. Es un sujeto activo en su conocer. Y por lo tanto crea una teoría del conocimiento con un sujeto activo. Ya ustedes podrán hacer una comparación con cuáles son algunos enfoques en psicología, por ejemplo, que hacen este cambio basado en la filosofía de Kant. ¿Cuál podría ser? Todas aquellas que se fundamentan en el constructivismo, ¿cierto? Por ejemplo, Vittorio Guidano. Vittorio Guidano, revolucionario en psicología, y lo que hizo fue traducir los planteamientos de Kant a la psicología y también a la psicoterapia, ¿cierto? Ahora, hay algunos aspectos que probablemente veremos más adelante, que son las estructuras a priori y a posteriori de Kant, pero en este caso vamos a enfocarnos en lo realmente importante, ¿bien? Para que ustedes después, a través de los textos que les voy a mandar, puedan profundizar mucho más en los conceptos y en algunas características de la filosofía de Kant, que en realidad, para nuestro objetivo del diplomado, no es tan importante, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son, decíamos hace un rato, las implicancias de comprender al ser de este modo descontextualizado y focalizándonos solamente en el sujeto y no en el predicado? Bueno, puede hablarse ahora en términos universales de los sujetos, como les dije hace un rato. Y paradójicamente, al hablar de los sujetos, no estará hablando de nadie, porque se hace ahora una receta de los elementos y características que tiene un sujeto o el ser. Pero a fin de cuentas, no estamos hablando de Pedro, de Juan, de Javier, de Elena, no, estamos hablando de los sujetos, paradójicamente de nadie al mismo tiempo y de todos, raro. Ahora, ¿qué cosas o qué formas de cosificar qué formas de cosificar a las personas conocen ustedes? El DSM,
las OSP, de Guidano, por ejemplo, ¿cierto? El horóscopo, el eneagrama. Todos son clasificaciones con respecto a cómo es el sujeto, sin importar el modo de ser en el mundo. Vamos a ver después la otra tradición, que no puede ser un ser comprendido sin mundo, y no puede haber un mundo comprendido sin ser. Son constitutivamente comprendidos en el mismo acto de encontrarse. Pero eso lo vemos más adelante. Ahora, también todo tipo de teorías que hablan en nombre de alguien. Las teorías que usa Otto Kemper, etc. La teoría de Freud. Todas aquellas se focalizan en las características centrales del sujeto y no en las de su mundo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué? Y esto es importante. ¿Por qué alguien podría crear este tipo de teorías sobre el sujeto, sobre el ser, sin incorporar mundo? Nosotros decíamos, claramente las personas no tienen malas intenciones, estos autores no tienen malas intenciones en crear eso, a pesar de que hoy día, después de conocer la tradición ontológica, parezca tan, ¿cómo podríamos decirlo? Parezca tan absurdo focalizarse solo en el sujeto si el sujeto es en el mundo. Pero ¿qué intenciones tenían? Vamos a comentar aquí algunos beneficios de que hayan hecho esto. Podría, a través de estas teorías del sujeto, ayudar a comprender rápidamente un fenómeno, porque no es necesario, por lo tanto, acceder al fenómeno como único, ya es comprendido en base a una teoría. Según yo, poco ético, pero sí es que cumple la característica de resolver rápidamente una explicación de por qué el fenómeno es así. Las teorías son así. La de comprender todo tipo de fenómenos. Como se hace una ley universal con respecto al sujeto, ya posteriormente sea aquí en la oficina, en una escuela, en el centro médico, donde sea, ya después se puede por lo tanto replicar a cualquier aspecto. Y también en este aspecto de replicar, las técnicas indagatorias, cuando por ejemplo, en lo más concreto que tenemos los psicoterapeutas, es en el box clínico. Si se hace una teoría sobre el sujeto, y el terapeuta la tiene clara aquí, las técnicas indagatorias siempre apuntan a descubrir lo que la teoría dice. Por lo tanto, las técnicas indagatorias son copy-paste, copiar y pegar. Son replicables. Para cualquier terapeuta es cosa de leerse el manual y comenzar a replicarlo, porque el sujeto es comprendido como cosa. Y no es tan importante su contexto para comprenderlo a él. ¿Okay? Los patrones de apego, existen unos patrones de apego limitados y que se supone que no cambian, etc. Como decía Vittorio Guidano, las OSP se mantienen hasta la muerte, la misma. Hay una clausura, decía Vittorio Guidano, en el posracionalismo. También, ¿de qué sirven estas teorías? De otorgar una verdad a la comunidad para poder hablar en un lenguaje similar entre profesionales. ¿Es positivo? Sí, es positivo. Ahora, ¿creen ustedes que el desafío de comprender a un sujeto, el desafío de comprender un fenómeno, es más fácil desde la tradición trascendental o desde la tradición ontológica? Ya les di la respuesta hace un momento. ¿Qué será más sencillo? Es más sencillo desde la tradición trascendental. Porque no es necesario comprender un fenómeno como único y desgastarse intentando comprender sus características que lo hacen único, singular, con todas sus características de mundo, de tiempo, de proyecto, de historia. En la trascendental es cosa de conocer sus características como sujeto, no como ser en el mundo, como sujeto único, y más encima con una teoría de base. Por lo tanto, como decimos, el rollo se saca rápido. ¿Bien? Y además, que en terapia, con una teoría así de estructurada de base, es sencillo después llegar a descubrir en el paciente lo que mi teoría dice. El clásico ejemplo, un psicoanalista diciéndole a su paciente, que probablemente no le decían así, pero es parte de la historieta, diciéndole, usted está reprimiendo, caballero. La teoría dice eso. Y el paciente diciendo, no, oiga, si no estoy reprimiendo,
Y el terapeuta le dice, ve, más queda claro aún que usted está reprimiendo. Y a fin de cuentas, el paciente diga lo que diga, calza perfecto con una teoría que se retroalimenta a sí misma, diga lo que se diga. Si un paciente dice, no, yo me siento de una forma distinta a cómo son los patrones de apego, probablemente haya un patrón de apego para ese tipo de respuestas. Y termina, por lo tanto, encontrándose lo que el terapeuta tiene en mente. ¿Bien? Y eso, a fin de cuentas, según yo, y según muchos, es iatrogénico para el paciente. En la próxima clase vamos a ver la tradición ontológica, que como les dije, es la tradición que queremos contagiar a ustedes en este diplomado. Voy a ponerle todo el empeño para contagiarlos y así podamos juntos crear y formarnos en esta perspectiva tan hermosa que es comprender al ser como único e irrepetible. Nos vemos allá. Chao, chao.